Buenas tardes. Les voy a dar la presentación menor temperatura, asfaltos con buenas prestaciones y ecológicas. Con estas tres afirmaciones, digamos que la infraestructura de transportes es un elemento fundamental para la sociedad, para la comunicación, para el desarrollo económico, etc. La creciente sensibilidad a la ecología desde hace ya unas buenas décadas y la necesidad de proteger el medio ambiente han llevado a controlar más lo que es los procesos de producción y son cada vez más estrictos respecto a las emisiones y las temperaturas. Hoy en día casi todos los pavimentos de carretera están hechos de conglomerado bituminoso y con procesos de producción tradicional que implica el uso de altas temperaturas, hasta de 160 a 180 grados, con la consiguiente emisión de contaminantes atmosféricos y odoríferos. Todo esto nos ha llevado al desarrollo de nuevos métodos de producción a temperaturas más bajas con el fin de reducir el impacto ambiental, garantizando un alto rendimiento. El proceso tradicional de la producción en caliente de las mezclas asfálticas comprende el calentamiento del betún a aproximadamente 140, 150, 170 grados para permitir el bombeo y la trabajabilidad de la mezcla final y la adecuada compactación. El secado de los agregados aproximadamente a 160, 180 grados para garantizar la evaporación de la humedad y la eliminación de la parte fina para no perjudicar la adhesión entre betún y agregado. Los procesos de calentamiento se pueden realizar con diferentes combustibles según la planta de producción y estos, dependiendo del combustible, producen emisiones a la atmósfera, que son pequeñas cantidades de polvos, vapor de agua, gases SOx, gases NOx, etc. La ley en Europa ha establecido un límite máximo de lo que son los gases e hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en los humos. El betún solo contiene un 1% y es por eso que en el humo de alquitrán, que contiene 90%, ya no se usa para nada en la producción de asfalto, de la mezcla asfáltica. El aumento de la sensibilidad ambiental nos ha llevado, como ya señalé, al desarrollo de tecnologías para reducir las temperaturas de producción. Y esto nos han dado lugar a tener las mezclas tibias y las mezclas frías. Por ejemplo, hay diferentes tecnologías para producir una mezcla tibia, pero en este caso vamos a analizar el uso de aditivos químicos añadidos al betún, que nos va a permitir tener unas temperaturas de producción de 120 a 140 y de compactación hasta de 90 grados. Las mezclas frías son conglomerados producidos, extendidos y compactados a temperatura ambiente. Las temperaturas de producción están estrechamente conectadas a las emisiones y por lo tanto al impacto ambiental. Si logramos tener temperaturas menores, podemos reducir el consumo de combustibles, de energía eléctrica utilizada para la producción, podemos reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera y todas estas incidencias al medio ambiente se pueden determinar a través de un análisis de Life Cycles Assessment o LCA. Este LCA es la evaluación del ciclo de vida de cualquier producción. En este caso se dirigirá a una carretera. Es una de las herramientas fundamentales para la verificación de impactos y para la implementación de una política de producción correcta. Este proceso de evaluación y cuantificación de las cargas energéticas y ambientales es de naturaleza objetiva. Tenemos nosotros datos de entrada que están asociados a la materia prima, al producto, al proceso, a la actividad, a lo largo del ciclo de vida, desde la adquisición y la extracción de la materia prima hasta el final de la vida útil. El procedimiento del LCA considera que todas las fases de la producción están estrechamente conectadas y dependen una de otras.
A nivel internacional, la metodología LCA está regulada por las normas ISO de la serie 14040. El análisis se desarrolla así. Se define el objetivo y el campo de aplicación del análisis. Luego se hace una compilación de un inventario de datos de entrada y datos de salida. Los datos de entrada se refieren a la materia prima, a la extracción, a la producción, al transporte, y luego a la construcción, al uso en este caso de la carretera, al mantenimiento y a la vida útil. En la final de la vida útil se va a considerar si ha creado desecho o material para reciclar. Luego de todos estos datos, se hace una evaluación del impacto ambiental potencial relacionado con estas entradas y salidas. Y luego se puede hacer una interpretación de los resultados. A través del LCA podemos desarrollar y mejorar los procesos de producción, planificar estratégicamente la producción, verificar el verdadero impacto ambiental de manera absoluta y relativa en comparación con otras producciones. Con respecto a las mezclas asfálticas y específicamente a los efectos de la reducción de la temperatura de producción y compactación, es importante centrarse en dos aspectos fundamentales para el estudio del LCA: el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá en esta tabla les presento una serie, es un análisis de un LCA que se refiere a un kilómetro de carretera de tipo extraurbana. Se considera que el ancho tenía 15 metros, tiene 3 capas de asfálticas, una de rodadura, una de base, una intermedia y una de base, de 5, 6 y 17 centímetros. El tráfico de esta carretera es de 10 millones de vehículos, fue de 10 millones de vehículos pesados hasta el final de la vida. Y en esta tabla les presento el análisis para diferentes tecnologías de producción: mezcla en caliente, mezcla tibia, hot mix asphalt, warm mix asphalt, y la cold mix asphalt, la mezcla fría. En este caso, en esta tabla vemos el consumo de energía. Como dije, se deben considerar todos los materiales, en este caso el ligante, los agregados, luego la producción, el transporte y la puesta en obra. Y en algunos casos el uso del material reciclado. Entonces, comparando, por ejemplo, la mezcla en caliente convencional, tenemos una totalidad de consumo de energía de 609 megajoules a tonelada. En cambio, en la mezcla tibia convencional sin RAP, 568. O sea, tenemos una reducción del consumo de energía. Y así podemos comparar las dos tecnologías, en caliente y en frío, y en tibio. Vemos que siempre se reduce. Por ejemplo, la mezcla en caliente con 10% de RAP tiene un consumo de energía total de 577 megajoules a tonelada, y la mezcla tibia con 10% de RAP 536. Sabemos que hay una disminución del consumo en el consumo de energía. La mezcla en frío no se puede comparar con estas tecnologías, pero la mezcla en frío solamente a tonelada tiene 153 megajoules. Consume de esta mucho menos, pero tiene otras prestaciones. En este caso, en esta tabla se ven las emisiones de gas de efecto invernadero. Se ven que con la mezcla igualmente se hace la misma comparación de la mezcla en caliente convencional respecto a una mezcla tibia convencional sin RAP. Se ve de que pasa de 48 a 46. Y así sucede con todo cuando se usa el porcentaje de RAP, siempre se tiene una reducción de emisiones. Y la mezcla fría, que tiene muchísimo menos emisiones. En esta tabla siempre nos vamos a referir al mismo tipo de carretera, al mismo tipo de estudio de una carretera extraurbana de ancho 15 metros. Y acá podemos ver que las diferentes tecnologías, el caliente con RAP, tibia con RAP, para las diferentes capas. Vemos los espesores 5, 6 y 17 centímetros y los consumos energéticos. La primera, que sería
en caliente sin RAP, bueno, no tenemos ninguna reducción. Vamos a comprar todas con esta. Cuando ya comenzamos a usar RAP, tenemos un menos 12% de consumo energético, también un menos 12% de emisión total de gases, de emisiones. La mezcla tibia, también en este caso respecto a la mezcla en caliente, para el consumo energético tenemos un menos 6.8% y las emisiones menos 3.2%. Y la mezcla tibia con RAP tiene respecto a la mezcla en caliente un menos 31% de consumo energético y una emisión total menos 27%. Los aditivos químicos para la mezcla tibia permiten disminuir las temperaturas de producción, tendido y compactación de la mezcla, aportan un contributo a la adhesión de los agregados, de betún agregado, dependiendo de la composición del agregado, ¿no?, de la naturaleza química. Aseguran al menos el mismo rendimiento de una mezcla tradicional en caliente. La eliminación, no tenemos más humos que salen del betún caliente y entonces tenemos un ambiente más saludable para los trabajadores. Las condiciones térmicas nos permiten tener más tiempo para la colocación, por lo tanto podemos recorrer distancias más largas de la planta de producción a la obra, al lugar de compactación. El conglomerado bituminoso tibio se produce calentando los agregados aproximadamente a 120-130 grados y se puede extender y compactar a temperaturas que oscilan entre 90 y 120. En esta tabla podemos ver la tecnología productiva, que son siempre caliente, tibia, para las diversas capas, la base asfáltica, la capa intermedia, y había dos mezclas que fueron efectivamente usadas para las carreteras, y la capa de rodadura. Podemos ver que, por ejemplo, en una mezcla en caliente se usó un porcentaje de RAP en la base, 40%, el betún, hablando de la base, era 4.7%, sobre los agregados, y así podemos tener acá ver algunos datos acerca de por ejemplo, que se compactó con 100 giros de la prensa giratoria, y los vacíos. Vemos que los vacíos de la mezcla en caliente y los vacíos de la mezcla tibia, de lo que es de la base, son prácticamente iguales. Asimismo, la densidad y los valores de resistencia de tracción indirecta, de coeficiente de tracción indirecta, son comparables, son prácticamente iguales. La misma cosa podemos comparar con esta mezcla de la capa intermedia. Tenemos la cantidad de betún, tenemos la temperatura de compactación. En caliente fue a 150 y en tibio fue a 110. Los giros de la prensa giratoria para la compactación fue 100. Los vacíos son comparables y siempre dentro de los límites. Y asimismo las densidades, la tracción indirecta y los coeficientes de tracción indirecta. Para el caso de la mezcla de la capa de rodadura, se hizo también la estabilidad Marshall y dos mezclas tibias, una con 0.3% sobre el betún del aditivo y la otra con 0.5, con un poco más. Con 0.3 se obtuvo prácticamente la misma estabilidad Marshall, y con el 0.5 disminuyó un poco, pero siempre dentro de los límites de las especificaciones. En cuanto a las rigideces, también son comparables, digamos, son dentro de la norma. Con respecto a la resistencia a la tracción indirecta y la estabilidad rigidez Marshall, los resultados muestran que las mezclas tibias son perfectamente comparables a las mezclas recíprocas en caliente, a pesar de ser compactadas a 30 a 40 grados centígrados más bajos, gracias a la acción ejercida por los aditivos químicos, que también pueden tener un efecto de regeneración del betún oxidado en el caso que se use RAP. Presentamos dos experiencias, una experiencia en Canadá
En este caso siempre se compararon la mezcla caliente con la tibia, hicieron la comparación, para comparar sobre todo la durabilidad de las dos mezclas. Se han desarrollado las pruebas de sensibilidad al agua, huellamiento, ensayo de CRIP, módulo de rigidez, resistencia a la fatiga, determinado por la vía a 4 puntos. Y la próxima tabla que vamos a mostrar la comparación entre los rendimientos mecánicos obtenidos por las diferentes tecnologías en cuestión. En esta tabla vemos, por ejemplo, siempre los métodos en caliente y en tibio. En caliente y en tibio. El aditivo, el porcentaje del aditivo, 0.2% del peso del betún. La compactación en caliente se realizó a 145, en tibio, en algunos casos a 110 y en otros casos hasta 90. El betún no cambió de cuando era la mezcla en caliente y tibia, es la misma. Los vacíos son comparables dentro de la norma. Las densidades también. Podemos ver el 2465, 2469, igual. La sensibilidad al agua también comparables, 92 a 82, 89 y 90, 87 y 87. Y así el ahuellamiento a 8000 ciclos a 58 grados centígrados, tenemos prácticamente la misma. Y así también esta, que fue a 8000 ciclos a 64 grados. El CRIP igual, todos los valores de módulo de rigidez. En el módulo de rigidez vemos que hay una diferencia. La mezcla asfáltica es más, por ejemplo, a menos 18 grados centígrados a 5 Hz. Vemos la disminución de 16.000 a 9.600. Y en el caso de la temperatura a 20 grados con 5 Hz, de 3.751 a 2.364. La resistencia a la fatiga, en cambio, con la vía de 4 puntos a 20 grados, con el 50% del valor inicial, vemos que para la mezcla en caliente es 198.961 y para la mezcla tibia aumenta a 315.000. Y así vemos también el aumento en los otros ejemplos de la resistencia a la fatiga. Como conclusión, entonces, la sensibilidad al agua es comparable, el límite mínimo previsto es el 80%. El ahuellamiento es un poco superior de 40-30%, pero los valores se encuentran dentro del rango indicado. El límite máximo es de 8 milímetros. Los valores de CRIP son inferiores al 7% aproximadamente, pero comparables. Los módulos de rigidez son menores de 35-40%. Pero la resistencia a la fatiga es superior de 60 a 115%. Por lo tanto, es evidente que la mezcla tibia son menos rígidas y con mayor resistencia a la fatiga, lo que garantiza una vida útil mucho mayor del pavimento. Acá vemos unas fotos de una experiencia donde vemos que en el caso de la mezcla tradicional en caliente, en los humos, y en la otra, en la mezcla tibia no hay la presencia de humo. Ahora presentamos la experiencia sudamericana. A continuación se muestra la experiencia reciente con respecto a una pavimentación hecha con tecnología WarmMix en Perú. Específicamente se trata de un tramo de prueba en la carretera interoceánica entre Nazca y Puquio, en la región de Ica, que limita con la región de Ayacucho. El principal problema que se enfrentó fue el manejo de las temperaturas, debido a que la larga distancia de la planta de producción al sitio donde debe colocar de la obra causaba un enfriamiento excesivo de la mezcla, con la consiguiente dificultad de la colocación y de la compactación. En este caso, la elección de la tecnología WarmMix no solo permitió tener una reducción del impacto ambiental, sino que sobre todo hizo posible la ejecución de un trabajo difícil, con el uso del aditivo y con la obtención de un buen rendimiento de la mezcla. En primer lugar, se realizaron una serie de pruebas en laboratorio para comparar la mezcla en caliente con la mezcla tibia, y luego se hizo un diseño de mezcla con el aditivo a 0.5% sobre el peso del betún, al máximo de su dosificación. Los resultados preliminares de comparación fueron estos. El
el aditivo, la mezcla en caliente, la mezcla tibia con el 0.5 del aditivo, la temperatura de la mezcla a 145, prácticamente se produjo a la misma temperatura tradicional, convencional, de 140 a 145. En cambio, la temperatura de compactación, la mezcla caliente se realizó a 135, en cambio la mezcla tibia entre 110 y 130. El contenido de betún es de 5.4, la estabilidad son comparables, el flujo también, la rigidez también son valores comparables y los vacíos 3.1 para la mezcla en caliente y 4 para la mezcla tibia dentro de los límites de las especificaciones. Sobre la base de los resultados preliminares obtenidos, la producción se realizó en la planta a unos 145 grados y se transportó al sitio con un viaje de 7 horas aproximadamente. Al llegar el conglomerato bituminoso tenía una temperatura de aproximadamente 130 grados y la compactación in situ se llevó a cabo entre las temperaturas de 115 y 85 porque se quería identificar la temperatura límite de compactación. Fue una prueba extrema. Acá tenemos en las fotos las mediciones de la temperatura de 130 grados de la mezcla, en este caso compactada a 114.9. Entonces, específicamente la fase de compactación contemplaba las siguientes fases para un grosor final de 7 centímetros, 2 ciclos de compactadora de fierro de alta frecuencia de 11 toneladas y 2 ciclos de baja frecuencia, 8 ciclos con una rodillo de goma de 11 toneladas y 2 ciclos de un rodillo de hierro para un nivelado final. Acá tenemos la temperatura medida de compactación extrema de 83.5. En esta tabla vemos los resultados obtenidos a diferentes temperaturas de compactación. Todas se refieren a las mezclas tibias. El aditivo siempre a 0,5 de dosificación sobre el peso del betún. Y la temperatura de compactación a 110, a 120, a 130. El contenido de betún es 5.5. La estabilidad prácticamente todas iguales, de 1100, entre 1100 y 1200. El flujo de 3.5 en promedio. La rigidez también de 3387 y por ahí las demás. Y los vacíos totalmente dentro de los límites. Las conclusiones de esta presentación. Las infraestructuras viarias representan la piedra angular de la vida humana y casi todos los pavimentos están hechos de conglomerados bituminosos, que hasta hoy se han producido casi exclusivamente de acuerdo a la técnica en caliente. Durante la última década, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y productos para reducir significativamente las temperaturas de producción y tendido y compactación, obteniendo así conglomerados tibios, la warm mix asphalt. Esta innovadora tecnología ofrece múltiples beneficios desde un punto de vista medioambiental que permite reducir el consumo de energía que las emisiones a la atmósfera, con la consiguiente mejora del análisis de la vida del LCA, de la evaluación del ciclo de vida. También es compatible con la reutilización de los conglomerados bituminosos reciclados, o sea, con el material fresado, y reduciendo así el consumo de materias primas no renovables, como los agregados y el betún. Desde un punto de vista técnico, si se utilizan productos adecuados, la tecnología warm mix garantiza al menos el mismo rendimiento de la tecnología en caliente, lo que también garantiza una extensión considerable de tiempo disponible para la instalación. Esto implica mayores distancias que se pueden recorrer de la planta de producción al sitio de la pavimentación sin afectar la compactabilidad del conglomerado. Estas declaraciones están validadas por innumerables pruebas de laboratorio preliminares y verificaciones en fase de producción realizadas tanto por las empresas fabricantes como por los laboratorios oficiales nacionales e internacionales.
con más de 700.000 toneladas de productos de mezcla producida en tibia, las décadas de experiencia en Europa, América y América del Sur son un claro ejemplo de equilibrio entre producción y medio ambiente, sin comprometer la vida útil de la pavimentación. Gracias.